antes del examen parcial. En la sesión pasada dimos continuidad al tema del sistema de frenos y contrapesos. Puntualmente arrancamos haciendo una breve, eh, no podemos decir introducción, pero sí concatenando lo que vimos en la sesión, hace 2 sesiones. Y en la sesión pasada, pues arrancamos ya de lleno con lo que son los controles de tipo interórgano e intraórgano. Los interórganos, que son conocidos también como horizontales, y que son los que llevan a cabo los tres poderes u organismos del Estado. Aquí es donde nosotros encontramos esa verdadera división del poder, es la materialización prácticamente del sistema de frenos y contrapesos, para que ustedes tomen nota. Y estos controles los ejerce cada uno hacia el otro, pero también en viceversa. Los intraórganos pueden ser descendentes, pueden ser ascendentes. Esos intraórganos son de tipo vertical, hacia arriba o hacia abajo, que también se puede indicar que son los que se ejecutan dentro del mismo poder u órgano. En esos ascendentes los ejerce el superior y los descendentes los ejerce el inferior, hacia arriba, y el otro hacia abajo. Con relación a esa separación de funciones que se llevan a cabo entre los poderes del Estado, nos encontramos de que esa división en un mundo perfecto y real, diríamos, se tiene que circunscribir a tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Pero en la separación de funciones que nosotros tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, nos topamos que tenemos órganos de tipo extrapoder. Cuando hablamos de estos órganos de tipo extrapoder, nos tenemos que referir al Ministerio Público, a la Corte de Constitucionalidad, a la Procuraduría de Derechos Humanos, al Tribunal Supremo Electoral, a la Contraloría General de Cuentas. Estos son 5 ejemplos de órganos extrapoder. Órganos que, estando regulados en el texto constitucional, ocupan funciones propias que le han sido otorgadas por el mismo ordenamiento jurídico constitucional. Ahora, fíjense que yo les hice les pasé un listadito, ¿no? De cómo quedaba algunos de los controles que ejercen unos hacia otros, y les dejé una tarea, pero es una tarea que no tiene valoración en puntos. Eh, es una tarea que ustedes mismos, eh, para su conocimiento, para su desarrollo personal individual, lo pueden llevar a cabo. Prácticamente, no sé si alguien lo haya hecho, pero si se dieron cuenta, son poquitos artículos, no son muchos, es fácil de identificar. Si ustedes ya vieron ese tema de teoría de la Constitución, cómo se entera la Constitución, pues prácticamente ahí la tienen la salida. Pero fíjese que dentro de esas funciones, dentro de este temita tan particular y peculiar, resulta que el Estado como tal cuenta con una personalidad. Para esto ustedes obviamente lo acaban de ver en Derecho Civil. Evidentemente es un tema nuevito, es un tema reciente que acaban de ver ustedes. Y que puntualmente me interesaría saber si ustedes se recuerdan de lo que han visto en Derecho Civil 1, que es la personalidad. ¿Qué es la personalidad? ¿Me puede decir así rapidito en 2, 3 palabras qué es la personalidad? Alguien que lo tenga ahí rapidito nada más. Quiero ver cómo estamos con eso. La ¿Quién me puede investidura ahí? jurídica, licenciado. ¿Investigadora jurídica de qué? Es una Es un investigadora jurídica. reconocimiento, licenciado. ¿Perdón? Es un reconocimiento que las normas jurídicas le dan a una persona para adentrarse al mundo del derecho. Vamos un poquito mejor. Un poquito. Aunque fíjense que si no vi quiénes lo estaban poniendo, es que como no levantaron la mano, perdonen, no es que quiera ser reiterativo con eso, pero por eso me gusta saber quién es y qué opina. Pero fíjense que sí, lo que decía su compañera, que no vi quién fue,
me gusta mucho, por eso le dije una investidura jurídica. ¿De qué? Porque cuando uno parte a dar una definición, una de las mejores es ella la que dijo, es una investidura jurídica. Como después complementó su compañero. Es una muy buena, es una investidura jurídica que le va a permitir a la persona ser sujeto de derechos y obligaciones. Eso es la investidura jurídica. Ahora fíjense que clases de personas jurídicas, ahí ya que levantó la mano Alan Galvez, vamos a ver, Alan, ¿qué clases de personas Licen- jurídicas? no, licenciado, y también no podemos complementar de que uno está sujeto a obligaciones y sanciones, por ejemplo, si uno comete un delito. Yo diría derechos y obligaciones, ¿verdad? Yo diría derechos y obligaciones, porque como ustedes lo vieron en la introducción al derecho 2 en conceptos jurídicos fundamentales, la sanción es un concepto jurídico fundamental, pero evidentemente no solamente tenemos un ordenamiento jurídico que establece sanciones, sino que nos da derechos, pero también obligaciones. Y dentro de esos derechos, si lo queremos meter en el ámbito de la sanción como una idea, si lo vemos desde el punto de vista penal, hay una sanción eh, si usted incurre en un supuesto jurídico, pero si lo vemos desde el punto de vista del derecho administrativo, también puede haber una sanción. Si, por ejemplo, usted no paga la cuota patronal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, va a haber una sanción, evidentemente. En el tema laboral, si usted no tiene registrados los contratos de trabajo, vienen las multas por no tenerlos registrados. O sea, lo que tenemos que tener claro es que esa personalidad jurídica la pueden tener las personas jurídicas. Ahora, cuando hablamos nosotros de personas jurídicas, esto es separado a la persona individual. Ahora, la pregunta es, ¿qué clases de personas jurídicas hay? ¿Cuáles hay? Hay una división clásica en el mundo jurídico de personas jurídicas. ¿Cuál será? ¿O cuál se recuerdan ustedes que es? La individual y la colectiva o moral. No, esa es la clase de persona. Esa es la clase de persona. Persona jurídica, como tal. De hecho, hasta tenemos un registro de personas jurídicas. Porque la persona jurídica también es conocida como persona colectiva, persona moral, como usted dice, porque no existe físicamente, pero existe como tal. O sea, físicamente no la puede ver, pero sí existe. Ahora, fíjense que las personas jurídicas pueden ser de derecho público o de derecho privado. ¿Sí? Bueno, el registro mercantil, ahí va a registrar usted personas jurídicas de derecho privado. Y en el registro de personas jurídicas, no espero que nadie trabaje ahí de ustedes, el peor registro de Guatemala que se llama Repejo. Ahí se inscriben las personas jurídicas de derecho público. Ahora, fíjense que ahí entra entonces una discusión, y por eso les di esta breve plática, charla, si ustedes quieren verlo así sin tener nada en pantalla. Porque el tema de hoy, puntualmente, es la personalidad del Estado. Entonces significa que el Estado tiene una investidura jurídica para ser sujeto de derechos y obligaciones. ¿Sí? Eso es puntualmente a lo que los quería llevar en este momento. Y ahorita vamos a abrir el archivito. Bueno, el jus imperium Merlin es la facultad que tiene el Estado de imponerse. No veo qué relación pueda tener con esto. El jus imperium es eso, ¿no? Es la facultad que tiene el Estado de poderse imponer su voluntad sobre los demás, ¿verdad? Eso probablemente podría, no sé, tal vez, pero no tenga que ver con el tema de hoy. Solo estoy esperando que cargue mi archivo, perdón. Ahora, fíjense que a qué deviene esto de la personalidad del Estado. Recuérdense que empezamos a hablar desde el órgano, clases de órganos, y miren cómo hemos venido avanzando en este tema. Lo que a ustedes les debe de dar siempre la pauta cuando entren a explicar la personalidad del Estado como tal, deben hacerlo desde dos elementos. Uno de ellos
qué tipo o el órgano que ustedes van a analizar. Y segundo, que obligadamente van a necesitar de una persona física. Esa persona física en esta parte la vamos a denominar como el titular del órgano, ¿sí? O sea, el que está ejerciendo la titularidad en un momento determinado sobre el órgano que ustedes van a analizar. Ahora bien, cuando hablamos nosotros de el órgano, tenemos que hacerlo de que él tiene una obligación para con, que significa o se traduce en aquella resolución de situaciones que se ponen de su conocimiento, ¿sí? Tenemos que entender que yo le voy a poner a este órgano como tal una situación de su conocimiento y me lo tiene que resolver. Por eso les mencionaba yo el registro de personas jurídicas hace un momento, que es al que yo le voy a poner de conocimiento que voy a inscribir una persona jurídica de derecho público, va a ser una asociación civil probablemente, en la cual no tiene lucro, la cual únicamente pues va a tener una personalidad, pero no, el que me va a dar a mí la resolución de que queda debidamente inscrita es el registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación. Ahora, ¿será que el órgano como tal me va a dar a mí la resolución? La respuesta es no. El que me da a mí la respuesta es el titular, que viene siendo el individuo o persona física que cuenta con derechos y obligaciones para con el órgano. ¿Qué significa esto? Ese registrador al que yo le voy a hacer la solicitud, ese registrador al que yo le voy a hacer, le voy a poner de conocimiento que me inscriba una persona jurídica, es quien debe darme la respuesta. Evidentemente, él tiene derechos, pero también obligaciones. Yo les soy sincero, muchos de ustedes seguramente acá trabajan para instituciones públicas y muchos de ustedes incluso podrían llegar a ser hasta titulares de uno de estos órganos que estamos mencionando, ¿verdad? Hasta podría ser ese caso. Ahora, ¿qué derechos son los que tiene o va a llegar a contar el individuo que es el titular del órgano? Primero, dirigir a sus subordinados. Ahora, si está dentro de sus facultades o atribuciones, va a estar también la de nombrar a otros titulares de dependencias bajo su cargo. Puede ser también que esté para emitir sanciones disciplinarias y también girar instrucciones a efecto de cumplir con las obligaciones propias del órgano. Ahora, pónganse ustedes ahora a analizar, no solamente en el caso hipotético del sector público, del Ejecutivo, veámoslo del Legislativo. Cuando hablamos nosotros de los derechos de titular del órgano, en este caso tenemos que decir quiénes son los titulares del organismo del Poder Legislativo. Son los diputados que integran el Congreso de la República. Ellos son los titulares. Y de hecho tienen el Pleno resulta ser el titular de este órgano. Resulta ser el absoluto, el Pleno. Después viene la Junta Directiva en sesiones ordinarias, pero, por ejemplo, el Congreso de la República puede nombrar titulares de dependencias bajo su cargo. A ver, ustedes, que les dejé esa tareita así tan sencilla, que les dejé hace 2 días. ¿A qué titular nombra el Congreso de la República? A ver. Derechos humanos, Lic. ¿Cómo si derechos humanos? Al procurador, perdón, de los derechos humanos. Entonces, esas son las que ustedes tienen que analizar con relación a los derechos del titular de los órganos, ¿sí? Al final de cuentas, también puede llegar a ser
si está dentro de sus facultades, también lo es que puede emitir algún tipo de sanción, ¿verdad? El Congreso de la República tiene, como ustedes vieron, en esos controles que lleva a cabo del ordenamiento jurídico guatemalteco y que lleva por sobre los demás, resulta ser bastante paradójico en algunas situaciones el poder absoluto que se decretaron, pero era lógico. Los mismos diputados a la Asamblea Nacional Constituyente de 1985 fueron diputados después del Congreso de la República. Entonces era lógico que ellos se iban a auto-otorgar prácticamente. Ellos después van a las urnas, van a las elecciones y pues entonces ellos pueden participar con una constitución hecha a modo para ellos, y por eso tenemos lo que tenemos. Ahora, hay algo bien importante que tenemos que prestar atención acerca de la actuación de los órganos y las limitantes que puede llegar a tener. ¿Por qué? Primero que nada, debemos observar la competencia que tiene que tener este. O sea, ¿será que es competente o no? Es la primera de las preguntas y reflexiones que nos debemos hacer. Cuando nosotros decimos la competencia, no sé si esto ya lo vieron ustedes, creería yo que no. Creería yo que no lo han visto, salvo que ya lo hayan visto en teoría del proceso. Pero la competencia es aquella aptitud e investidura legal que permite la actuación del órgano para conocer un caso concreto que ha sido puesto de su conocimiento o en el caso que la misma ley disponga por la misma razón de existir de este órgano que lo tenga que conocer. Cuando nosotros lo vemos así, ustedes dirán, bueno, ¿será que puede ser que por una situación que haya sido puesta de su conocimiento al nombrar al Procurador de los Derechos Humanos? No. La misma Constitución establece que debe ser nombrado por el Congreso de la República. No es una situación atípica, no es una situación que se le ponga de su conocimiento. Cuando ustedes lleguen a derecho administrativo, fíjense que por eso es tan importante el que tengamos este tipo de clases, porque miren, les soy sincero, vamos a ver cuántos hay, 91 conectados. Yo les soy bien franco, miren, está bien que muchos se confíen, que yo mando los materiales y el examen y qué rico, y saqué buena nota, gané, ¿qué importa? Pero fíjense que teoría del Estado tiene relación cuando ustedes vean derecho administrativo 1, 2 y derecho procesal administrativo. Les va a tocar también que aplicarlo procesal constitucional. Les va a tocar que aplicarlo también en las preespecializaciones. Si les toca que ver derecho registral, tienen que aplicar lo que vean acá. Y hay otros cursos ya del último año que muchos dicen son como, no mucho me gusta, derecho internacional público. También tienen que aplicar todo esto que vean acá. Y como les reitero, no se trata tanto de que les vaya bien ahorita, sino que pues vayan llevando de la mano a esta observación, porque son poquitos los que están conectados normalmente. No sé si es por el calor que hay o porque hay cierta apatía, no sé, pero o el curso no les gusta, etcétera, el tema les parece aburrido, qué sé yo. Pero es la primera vez que me pasa que no se conectan ni en la clase en un curso. Me llama poderosamente la atención que se estén confiando tanto. Puede ser porque muchos de ustedes ya sean la generación que no se conoce físicamente en clases, pero probablemente por ahí puedan ir la cosa. Bueno, regresando a ese tema, fíjense que el órgano administrativo como tal tiene que estar investido de esa competencia, tiene que tener la competencia para poder resolverlos o para poder llevar a cabo la función para la cual fue creada. Porque yo les digo, imaginémonos en otro caso diferente. Imaginémonos ahora en Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, que es el titular, que es el órgano, perdón, del Poder Judicial, el superior, y que está integrado por 13 magistrados. Bueno, aquí lo interesante es, ¿será que la Corte Suprema de Justicia se la pasa emitiendo resoluciones todo el tiempo porque sí? Ahí la respuesta es no. Ahí la respuesta es porque son casos que le llegan de su conocimiento. Van a haber casos que nunca van a llegar a ser de su conocimiento. Para que la Corte Suprema de Justicia conozca un caso, tiene que ser en materia de casación
O, en todo caso, tendría que ser en materia de amparo en aquellos casos en los cuales sea competencia. Pero ahí sí, le estamos poniendo, bajo su conocimiento, ¿sí?, un caso concreto del que debe tener competencia. Pero en esta competencia también la podemos ver ahora al Poder Ejecutivo, cuando hablamos nosotros de un ministerio. Fíjense que cuando ustedes vean derecho administrativo, lo que van a tener que prestar mucha atención es, por ejemplo, y que les digo yo cuando examino derecho administrativo en la fase pública, siempre parto normalmente del derecho de petición. Porque el derecho de petición es importante, es clave que todo profesional del derecho lo conozca. Entonces, ustedes le van a hacer, le pueden hacer cualquier tipo de solicitudes, le pueden hacer cualquier tipo de, le pueden poner reconocimiento a cualquier solicitud. Vamos a poner un ejemplo. Es un ejemplo muy burdo si quieren, pero digamos que ustedes quieren hacer una solicitud para tener una licencia de pesca de camarón, por ejemplo. ¿A quién se la dirigen? No se la dirigen al presidente de la República, se la dirigen al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Y ellos le van a responder. Aquí es el tema, porque tenemos que observarlo bien, y esto es lo que ustedes deben prestar mucha atención. Estas clases de competencia pueden ser territoriales, por la materia, y de grado. Cuando nosotros vemos esas clases de competencias, debemos hacerlo también en concordancia con el llamado principio de jerarquía. Porque fíjense que este principio de jerarquía aplicado a estas tres clases de competencia, no me voy a meter mucho a eso, porque usted ya lo tengo que haber visto en teoría del proceso. Pero la territorial es hasta aquella circunscripción en la cual puede y tiene las facultades para poder conocer la materia que sea propia del órgano que está siendo titular, y el grado, sí, es aquella instancia en la cual lo está conociendo, y por eso tenemos que prestar mucha atención a este principio de jerarquía, porque este principio de jerarquía tenemos que establecer que es aquella relación jurídica de tipo administrativo que establece el vínculo entre los mismos órganos administrativos por medio de la subordinación. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer para poder establecer esta jerarquía o este principio de jerarquía? Lo primero es establecer la existencia de un superior jerárquico. Si nosotros logramos establecer la existencia de un superior jerárquico, pues entonces estamos claros de que lo que tiene que haber es una igualdad de competencia entre el órgano superior y el inferior. ¿Por qué? Porque si no hay una igualdad de competencia en el superior y el inferior, prácticamente desaparece el principio de jerarquía. ¿Por qué les pongo, miren esto, y quiero que se lo graben? Cuando ustedes, no sé cuál sea su método de estudio, no sé si esto lo transcriben, le dan copy-paste en Word, no sé cómo lo hagan. Esta que tengo acá, esta diapositiva de ahorita, les va a servir para derecho procesal administrativo. Bueno, de hecho les va a servir para todo administrativo, pero para procesal administrativo, cuando lleguen a procesal administrativo, grábense este principio de jerarquía. Porque a través de este principio de jerarquía, ustedes van a poder establecer y conocer, para quienes incluso puede ser que ya trabajen en una institución pública que tenga ese tipo de competencia, pero por ejemplo, puede ser conocer recursos de tipo administrativo. Tal vez no se recuerden, como les digo, que yo fui el que les dijo ese tip, pero guárdenlo, miren, de aquí hasta para los exámenes de los privados. ¿Por qué? Porque entonces ahí ustedes van a poder establecer qué recurso es el que se debe aplicar conforme a la ley de lo contencioso administrativo. Eso, miren, este curso de teoría del Estado, incluso yo diría que debería darse en 2 semestres, pero pues es muy extenso. Yo trato de la manera que no lo sea, pero cuando ustedes están trabajando en una institución del Estado, o quienes lo hacen, puede ser que hasta estén conociendo recursos. Ah, no es revocatoria. Ah, no, es reposición. Pero eso ustedes lo determinan a través de lo que tienen en la pantalla. ¿Sí? ¿En qué momento es que yo voy a conocer? Si, por ejemplo, yo soy el inferior,
¿Por qué estoy conociendo yo en este momento como un inferior? Y cuando yo soy el titular, del órgano, ¿por qué es que en qué momento voy a conocer? Es muy símil o es muy similar también, por decirlo así, a lo que ustedes vieron en teoría del proceso en las instancias, por ejemplo. Y los tipos de proceso, etcétera, que también hay de tipo administrativo. Pero sí les digo, por favor, presten mucha atención a este tema siempre, a quienes estén trabajando en alguna asesoría jurídica, algún ministerio, etcétera, de alguna dirección, alguna secretaría, puede ser infinito, siempre presten atención a esto. Ahora, fíjense que dentro de esta jerarquía del superior y el inferior, existe lo que se le conoce en doctrina como el deber de obediencia. Pero ese deber de obediencia, ya estamos claros que no puede ser ilimitado nada. Ilimitado no puede ser nada. Creería yo de que hasta la vida tiene límites todavía en nuestro ordenamiento jurídico con la pena de muerte, por ejemplo. Pero ese deber de obediencia que se tiene límites. Ahora, yo les coloco dos reflexiones en pantalla, que ustedes les pueden clarificar bastante este tema. El primero es, pues partamos de la premisa de una pregunta. ¿Existe obligación de obedecer por parte del órgano inferior al superior? La respuesta es sí, hay una obligación. Ahora, lo que debe existir es únicamente analizar si la instrucción que le están dando al inferior, que se está dirigiendo, es fundamentada en la ley, por una sencilla razón, que nuestra Constitución establece el principio de legalidad administrativa. Esa legalidad administrativa que ustedes encuentran en la Constitución es fundamentalmente o es lo que viene a cerrarle la ruta a cualquiera para poder dirigir, para poder ordenar o para poder dar una orden. Lo más importante o lo que ustedes deben conocer o que ustedes deben siempre tener claro cuando estén en una situación de esta, porque aquí hay que ser honestos, no podemos decir que no conocíamos. El artículo 154 de la Constitución establece ese principio que viene a amarrar, que viene a cerrarle la puerta, y es lo que debe observar el inferior. Si el inferior está claro que la instrucción que le está dirigiendo el superior jerárquico se encuentra fundamentada en ley, debe de obedecer en base al principio de jerarquía y deber de obediencia. Ahora, ¿se puede desobedecer una instrucción? Sí, en aquellos casos en los cuales la orden o instrucción que se esté girando pues sea contraria a la ley. Pero no solamente cuando sea contraria a la ley, sino que incluso cuando no sea competencia del superior. Cuando a ustedes en algún caso les den una instrucción que no sea competencia, entonces mire, pero es que eso no, usted no tiene las facultades para poderlo, pues entonces sí puede el individuo que está ejerciendo esa función pública no obedecer la instrucción del superior. ¿Por qué les hago mención yo a esto? Fíjense que es tan duro. Yo la mayor parte de lo que litigo es en buena medida el derecho penal, y a veces por unas instrucciones que se le dan a trabajadores del Estado que están en función pública, ellos las ejecutaron tal cual se las dieron y terminan en procesos penales. ¿Y saben qué es lo peor? Que conforme al artículo 155 de la misma Constitución, establece el plazo, ¿sí?, en el cual prescribe la responsabilidad civil de funcionarios y empleados públicos. Es de 20 años. La responsabilidad penal, imagínense, es el doble de lo que establece la ley. ¿Pueden apagar ahí su micrófono, por favor? Bueno, mira, realmente Micrófono, por favor. me falta un montón todavía. Pero, No me mareen los micrófonos.
Lo del comité. Sí, sí, si quieres. Saque la lic. Bueno, ni prestando atención están. ¿Por qué les digo y recalco en esto? Miren, porque son situaciones en las cuales deben ustedes estar claros. En esta diapositiva que tienen en pantalla, ustedes si quieren, cuando hagan sus anotaciones o las notas que toman, colóquenle ahí, del artículo 152 al 155 prácticamente de la Constitución, o si quieren 152, 154, 155, para quienes trabajen en el sector público, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. Para cuando se les pida su opinión, para cuando se les pida su asesoría, ustedes tienen una forma muy clara de poder dar una explicación y de poder dar una verdadera, podríamos decir incluso, asesoría sobre un tema. Ahora, fíjense que también cuando hablamos de este tema de la titularidad del órgano, muchas veces muchas personas se confunden con pensar que únicamente la persona que es el que está encabezando el órgano va a poder llevar a cabo una función. Fíjense que la respuesta es no. Porque si ustedes se dan cuenta, para eso tenemos una delegación de funciones enorme en el sector público más que todo. Y tenemos esa delegación de funciones enorme por una sencilla razón. Sería imposible que el titular del órgano esté en todo. O sea, no se puede. Imagínense solo el Ministerio de Gobernación, ¿cuántos viceministros tiene ahorita? No sé, son 5 o 6, no me recuerdo ahorita, pero son varios. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una función específica. O sea, cada uno tiene una función para llevar a cabo. Entonces hay que establecer muy bien que mientras exista esa titularidad del órgano, también no es que puede haber una jerarquía, y en esa jerarquía también puede ser específicamente que uno tenga competencia específica, especializada para conocer en algún grado, y cuando él dice no, pueden acudir al titular, pero es solamente en caso, como les digo, cuando se dice que no. No me quiero meter mucho en eso porque eso es derecho pues al administrativo, que es otro tema aparte. Pero bueno, como siempre abrimos este espacio ahí para preguntas, respuestas. Bueno, Andrés, no existe la Procuraduría General de Cuentas, pero sí le entendí el ejemplo. La Contraloría General de Cuentas. Está levantando, pidiendo la palabra, entonces, ¿quién fue la que la pidió primero? Carlos. Bueno, es el único. Yo escucho Carlos. Ya fue la mano. Bueno, hoy les pido me disculpo a ustedes porque qué calor. Hoy sí me puse un poquito más cómodo. Qué calor el que está que no se aguanta. Sí, Emerson, lo escucho. Hoy sí, sin corbata ni nada, porque hay demasiado calor. Perdón, Eli, fíjese que yo no le entendí, digamos, a qué se refería con cada tema, la competencia, el principio de jerarquía y el deber de obediencia y sus límites, pero no entiendo cómo se relacionan entre sí. Vamos a ver. Probablemente porque están mezclando dos cosas, o no está separando, entendiendo bien los temas, porque el tema hoy es la personalidad del Estado. Y cuando hablamos nosotros de la personalidad del Estado, tenemos que ver que dentro de la misma hay derechos del titular, pero también hay una actuación de estos y sus límites. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Porque, por ejemplo, se lo voy a poner así, muy gráficamente, para que usted lo vea de una forma muy gráfica. Ministerio de Comunicaciones. ¿Sí? Por excelencia, si yo le preguntara a usted, Emerson, ¿quién es el titular del Ministerio de Comunicaciones? ¿Quién dice usted que es el titular? El ministro de Comunicación. ¿Y no será el único? En ausencia de él puede ser el viceministro. No, porque por eso tiene que observar si hay superiores o hay inferiores. Y aquí hay inferiores. Aquí hay un titular también,
de los viceministerios. Aquí va a haber un titular también de una dirección. Por ejemplo, la Dirección General de Caminos, por ejemplo, tiene un titular, tiene un director. El Instituto Sismológico, Vulcanológico, Meteorológico e Hidrológico de Guatemala, que es parte del Ministerio de Comunicaciones, tiene un titular también. La diferencia es que tiene sus funciones claramente definidas y específicas. Pero él tiene que tener observancia en ese principio de jerarquía en la actuación del mismo órgano. Porque, por ejemplo, imagínense que el Ejecutivo dijéramos, es que el titular del Ejecutivo es el presidente. Es el superior jerárquico, pero hay otros, sí. ¿Quiénes? Ministros, secretarios. Fíjense que, y sobre eso, tal vez para que lo pueda entender Emerson, voy a ver si lo tengo en alguna parte, creo que por ahí lo tengo. Hay un cuadro hermoso de la Oficina Nacional del Servicio Civil, y digo hermoso por el trabajo que ha llegado, porque tiene diagramado toda la integración del poder público en Guatemala, tal cual como lo estamos viendo hoy, jerárquicamente. Lo tiene jerarquizado, bien diagramado. Por supuesto que cuesta un poquito a veces poder leerlo porque es una letrita y todo, pero voy a ver si lo tengo por ahí. Tengo uno por ahí que es muy ese que le digo, y ahí usted puede entender el por qué estamos hablando de la titularidad de los órganos y también poder determinar que si dentro del mismo órgano existe un superior y un inferior, ¿sí? Porque puede ser que exista, como les digo, hay un director de la Dirección General de Caminos, el director del Instituto del INSIBUE, por no decir el nombre todo, que es un trabalenguas. Hay que ver si hay alguien abajo todavía en la jerarquía que tiene. Entonces tenemos que poder establecer si hay alguien más abajo, que venga más abajo y más abajo, y si no lo hay, pues él es el único, y no hay otro. Y así lo van a ver ustedes en todo, pero en toda nuestra jerarquización y en esa separación de funciones que tiene el elemento político guatemalteco para poder cumplir los fines. O sea, esto es para que usted comprenda de que no solamente, cuando usted es el titular del órgano, se imagina el superior jerárquico, pero no. Hay un principio de jerarquía en el cual puede haber un superior y un inferior, que es lo normal. O sea, va a haber es lo normal. Miren, cuando lleguen a derecho administrativo 1, van a entender, no es derecho administrativo 2, lo van a entender perfectamente, pero deben llevar ya Sí, Andrés, sí, hay jerarquía, por supuesto. La integración del Ministerio Público también es así. Y recuerden que está el fiscal general, ¿verdad? Pero también está el Consejo del Ministerio Público. Y también está las fiscalías de sección, fiscalías departamentales, fiscalías municipales. Tiene una jerarquización también, ¿verdad? Es así. No sé si con eso le aclaré la pregunta primero a Emerson y luego a Andrés. Sí, yo creo que sí, licenciado. Ok. Bueno, ese creo no me convence mucho, pero si tiene alguna duda, pregunte, no tenga pena. Aprovechemos que es la última clase del examen. Pues prácticamente creo que mi respuesta estaba ahí en el título de estos tres subtítulos del principio de jerarquía. Se refieren a la actuación y los límites de esa actuación. Cada una de estos tres subtítulos describen de alguna manera límites de Sí, es que realmente eso es, o sea, recuérdense siempre que las funciones de cada uno están establecidas, pero también tienen límites. No hay para dónde. Tenemos que tomar en cuenta siempre en todo en la representatividad del Estado. Yo les pregunto a ustedes, si ustedes quieren construir en un terreno que tienen, un mueble, quieren construir un edificio, ¿a quién tienen que solicitarle la autorización? ¿Será que solo ustedes empiezan ya a construir y van para arriba? Pues no. Hacen la solicitud, por ejemplo, miren, y se los pongo así, tal vez le toca con ustedes en el privado, qué bonito sería. Porque muchas veces pongo estos casos así y les pregunto, ¿usted qué hace si quiere construir una casa, por ejemplo? Bueno, solicitar la licencia, ¿a quién? Tiene que ser el municipio, la municipalidad, bueno, ¿a quién? Tengo que pedírselo a la dirección encargada específica, puede ser de obras, de construcción privada,
puede ser un montón. Pero les pregunto siempre, ¿y qué pasa si le dicen que no? Si le rechazan su licencia, ¿qué opciones tiene? Entonces ahí es donde entra a analizar la persona, bueno, señor superior, hay que plantear un recurso, ¿verdad? Hay que plantear un recurso administrativo. Pues. Esto es igual. Ahora, ¿qué pasaría? Te lo digo así. Si, por ejemplo, en el mismo caso que les estoy planteando, porque es para lo que está diciendo Emerson, me queda un poquito más claro. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la municipalidad X, no digamos ninguna, le ordena a la Dirección de Construcción de Viviendas, qué sé yo, que otorgue la licencia? Pero resulta que donde se quiere construir es un área protegida, es una reserva del Estado. ¿Creen ustedes que está obligado a otorgar esa licencia? La respuesta es no. No. La respuesta es no. Por eso digo, ahí es donde uno entiende esta clase de ahorita, porque miren, esto es la práctica en nuestro ordenamiento jurídico, pero es la práctica del día a día del funcionamiento de lo que es el poder público como uno de los elementos del Estado. O sea, prácticamente esto es la materialización de poder verlo así. Este tema, miren, es sencillo, pero muchos autores le dedican, no sé, le dan muchas vueltas como para explicarlo en un mundo ser más práctico. Y se entiende bien con este tipo de ejemplos. O sea, es perfectamente entendible con ese tipo de ejemplos. Ahora, si por ejemplo no está comprendido en una reserva, etcétera, y el director no quería otorgarla por X o Y razón, pero el Consejo Municipal dijo sí, hay que otorgarla, ¿verdad? Tiene que acceder, tiene que acatarla. No sé si con eso le aclaró mejor ahí el tema, Emerson. Sí, sí, digamos, en este último caso, habrían dos órganos distintos, digamos, que tienen la misma competencia. Fíjese que es un órgano. Es un órgano que tiene jerarquía. ¿Sí? Es un órgano que tiene superiores e inferiores. Y los inferiores conocen de las solicitudes. Si están todos los requisitos, debería entregarlo. Pero si no lo entregaron y yo, que soy el solicitante, no estoy conforme, tengo el derecho de ponerlo al conocimiento del superior. Ahora, imaginémonos de situaciones que son propias de conocimiento del superior. Entonces ahí ya no hay quien más pueda conocer. ¿Sí? Va a ser el único. No va a haber otro. ¿Estamos ahí un poquito más claros? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, sí, muchas gracias. Hay que decir que no. Estoy seguro que sí, quedó mejor. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o duda. Así es que si no tienen preguntas o dudas, más ejemplos. A ver, Andrés, ¿qué tipo de ejemplo le gustaría? Dígame uno. Usted ponga la situación y yo con mucho gusto lo resuelvo. Licenciado, gracias, Lic. Por ejemplo, si hablamos del Ministerio Público, si en una fiscalía no reciben o no atienden bien a una persona cuando va a dar su denuncia y, ella no y esta persona que puso la denuncia no se siente conforme, ella puede ir a supervisión general dentro del Ministerio Público para que ellos procedan a mirar qué sucedió en ese caso. Miren, el Ministerio Público, bueno, ir a poner la queja siempre es una opción, ¿verdad? Pero jurídicamente lo que tiene que hacerse es solicitar el apartamiento del fiscal para que se lo asignen a otra fiscalía. Eso sería lo que jurídicamente procede. Sí, usted puede ir a supervisión, etcétera, y poner una queja, etcétera, pero lo correcto es, si está pasando lo que usted me está diciendo, se solicita por escrito el apartamiento del fiscal y se lo pasan a otra fiscalía. Eso sería lo correcto, pues lo jurídicamente correcto. Por supuesto, el ciudadano común y corriente no está empapado de estos temas, no conoce la ley orgánica del Ministerio Público, entonces no acudir a estos medios legales. Tú tienes abogado, pues, uno solicita el apartamento y lo pasan a otra fiscalía. Eso sería ahí en el caso concreto. Sí. Entonces era otro caso más que quiera Muy que amable. vea. Ok, entonces le aclaré su duda, Andrés. Sí. Sí, sí, muchas gracias, Lic. Se le ¿Él trabaja agradece. en el MP, no? No. Sí, Ya, bueno. pero estoy en el área administrativa. Ah, ok. Usted lo estaba en
Bueno, ahí dice Catherine que tiene una duda. A ver, Catherine, lo escuchamos y luego vamos con Gilberto. Creo que Catherine es por escrito, así es que quisiera ver ahí cómo está la duda de Catherine. Bueno, si no, Gilberto, por favor, aprovechemos el tiempo. Buenas noches, licenciado. Mi duda es con respecto, por ejemplo, volviendo otra vez al tema que ya tomé una vez sobre el Ministerio de Energía y Minas. Ajá. Por ejemplo, jerárquicamente se podría decir que el área de energética, el área de hidrocarburos y área de minería, desarrollo sostenible y gestión institucional podrían formar parte jerárquicamente del mismo ministerio. Es parte del mismo ministerio. Es parte. Es una dirección de... Es una dirección Sí, del no, ministerio. esa era mi duda nada más. Ah, ok, sí, es una de las direcciones del ministerio. Y ahí la dirección de hidrocarburos. Cerca de la universidad está, por cierto. Yo miro algunas cosas de gasolineras, etcétera, ahí está aquí. Ahí está en la zona 2. No sé si Catherine ya... Catherine Fernanda Quevedo tiene el tiempo para ella para escribir su duda, pero no la ha puesto. No sé si alguien más tiene... Ahí se salió. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o duda, como les digo, en la última clase previo al examen. Y si alguien más tiene alguna pregunta o duda, ese es el momento. Si no, pues lo vamos hasta acá y que tengan una feliz y calurosa noche, que está horrible el clima. No sé si alguien más tiene dudas, si no, pues hasta acá lo dejamos. ¿Sí? Bueno, entonces hasta acá lo dejamos. Les envío en un momentito el material a Classroom y en otro momentito también se los envío a WhatsApp. ¿Vieron? Cualquier cosa, estamos en comunicación a través de el grupo de WhatsApp o del tablero de clase. Les deseo una feliz noche a todos. Buenas noches, Lick, descansen. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Semana Santa, aprovechen ahí a descansar bien. ¿Vieron? Feliz noche a todos. Feliz noche, licenciado. Hasta la clase de hoy entra el examen, ¿verdad, Lick? Hasta la clase de hoy. Hasta la clase de hoy. Gracias. Licenciado, Tiene pocas preguntas. ¿le podría decir un ejemplo, licenciado? Ya se fue tú. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, compañeros. Gracias, compañeros.